puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. En el programa de hoy, la doctora Marielena Bottazzi, microbióloga de origen hondureño afiliada al Colegio de Medicina de Baylor, nos dice lo último desde la perspectiva médica en cuanto al COVID-19. Además, nos pone al día sobre la investigación, desarrollo y posible descubrimiento de una vacuna efectiva. También nos indica por qué este no es el momento de bajar la guardia a medida que las infecciones del COVID-19 continúan aumentando en ciertos estados. Luego continúa la incertidumbre en cuanto al regreso a la escuela 2020. Hoy le toca el turno hablar a los padres. Hablamos con una representante de la organización Advocates for Children, quien nos explica por qué el plan de reapertura de las escuelas, según existe en este momento, no funciona y necesita cambios. También nos pone al día de lo que pueden hacer los padres para poder participar en el proceso de la toma de decisiones para la reapertura de las escuelas. Y para terminar, en el tercer segmento de entrevista de hoy, ya ha llegado la cuarta fase de reapertura de la ciudad de Nueva York, pero sin embargo continúa la prohibición de venta de comida para comer adentro en restaurantes y barras. ¿Qué piensa la Alianza de la Hospitalidad de Nueva York, la organización defensora de los derechos de la industria de restaurantes y barras? Quédate pendiente en el programa de hoy que te tenemos la respuesta. Quédate con nosotros que ya comenzamos con un nuevo diálogo abierto repleto de información muy importante para ti y tu familia. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre. Hola, estamos en Diálogo Abierto. A medida que continúa la reapertura de diferentes estados en la nación, mucha de la plática en cuanto a la reapertura está siendo liderada por economistas o funcionarios electos. Sin embargo, no podemos olvidar que todavía estamos en una pandemia que continúa en desarrollo, a indicar por los números en ciertos estados que han estado continuando en aumento y también incluso otros países, para decirnos qué es lo último, lo más reciente desde la perspectiva médica. Damos la bienvenida nuevamente a la doctora Marielena Bottazzi, microbióloga de origen hondureño afiliada al Colegio de Medicina de Baylor. Bienvenida, doctora. Gracias, Javier. Un gusto saludarlo de nuevo. Buenos días. Doctora, usted nos ha mantenido al tanto desde el comienzo de la pandemia. Explíqueme desde la perspectiva médica, ¿qué sienten ustedes de ver que mucha gente como que no está tomando en serio el aspecto médico en este momento porque todo el mundo está concentrado en reapertura, entiéndase, mover a la economía hacia adelante? Sí, bueno, la verdad es que es un poco de frustración porque, como dijo usted, la pandemia todavía continúa, el virus todavía está circulando y desafortunadamente, especialmente en los estados del sur de Estados Unidos y en varias otras localidades, pues ha habido esta resurgencia donde a lo mejor cuando tuvimos el contenimiento o la cuarentena se logró estabilizar un poco esta curva de infección a medida que se hicieron estas reaperturas que a lo mejor fueron un poco aceleradas, sin estrategias, olvidándose de que el virus todavía está circulando y ahorita hemos visto cómo se ha creado este concepto de una curva U, donde tal vez teníamos altos, bajamos y ahorita estamos prácticamente de regreso, si no hasta peor que donde estábamos a principios del año. Y aún dentro de los estados o ciudades donde se ha mantenido un poco el contenimiento, especialmente por ejemplo en Nueva York, no hay que olvidarse que el virus todavía existe y por eso es que hay que tener mucho cuidado en no asumir que ya están fuera del peligro, porque como ustedes pueden ver, este virus puede retomar esa capacidad rápida de transmisión, de incrementación en los, obviamente, individuos afectados si no se continúa con una cantidad de bioseguridad y de contención
y haciéndolo obviamente de manera controlada y no asumir que ya se nos olvidó de cómo estábamos hace 2 o 3 meses atrás. Doctora, mucha gente piensa que lo que hace falta aquí para acabar esta epidemia es realmente una vacuna. Y yo sé que usted está en el liderato de una de las vacunas que está siendo probada en este momento. Pero sin embargo, ¿puede una vacuna sola acabar esta pandemia como mucha gente cree? Sí, miren, una vacuna funciona si la vacuna es de muy alta efectividad, o sea que confiere protección alta. Ahorita estamos viendo de que varias de las vacunas que todavía están siendo experimentadas a lo mejor no van a poder dar una protección del 100%. Eso no necesariamente significa que no es bueno. Una vacuna tal vez con menor protección, 30, 40, 50, 60% todavía es ideal, porque obviamente reduce no solo la severidad de la infección o de la enfermedad, pero para que una vacuna que no sea de 100% efectiva funcione, eso significa que tiene que tener coberturas muy altas, o sea que más del 80-90% de la población la use y que la curva de infección sea prácticamente baja, porque uno no puede obviamente dar una vacuna que tiene una efectividad baja en el contexto de curvas altas del virus. Entonces, lo más probable que va a ocurrir es que una de estas vacunas va a venir a ser aprobada para su uso, va a tener una efectividad relativamente media y eso va a implicar de que vamos a tener que usar la vacuna, pero siempre en el contexto de seguir usando mascarillas y seguir usando la distanciación física. O sea que no es que mañana yo te doy la vacuna y ya todo el mundo regresa a la vida normal, porque la curva del virus ahorita todavía está muy alta. No vamos a poder prevenir el virus con una vacuna a menos que al mismo tiempo se reduzca las curvas de infección. ¿Hay algunas vacunas que sean más promisorias que otras en este momento? Mire, la verdad es que no hay ninguna que sea mejor que otra. Están pasando por sus diferentes etapas de evaluación. Como ustedes saben, se oyen ciertamente en las noticias de que han tenido resultados excelentes. En efecto, son prometedores. Nos están confirmando que las vacunas tienen la posibilidad de ser desarrolladas, pero como ustedes mismos ven, son todavía números utilizando evaluaciones en poblaciones muy chicas. Ahorita están empezando a hacerse esos estudios que llamamos de fase 3, que van a evaluar la efectividad en grandes números de poblaciones. O sea que el saber que algo funciona en 10 personas, en 100 personas, todavía no nos está diciendo qué tan efectivas van a ser, cómo se van a utilizar, cuáles las poblaciones que van a poder inicialmente recibir las vacunas y de nuevo en el contexto de cómo va a estar la transmisión del virus en el momento que la vacuna va a estar disponible. O sea que es un beneficio para nosotros, es prepararnos para recibir una vacuna, pero para estar listos hay que reducir la curva del virus. Eso es definitivo. Doctora, ¿qué es lo más reciente en cuanto a la investigación de la vacuna que ustedes están desarrollando basado en la modificación de una vacuna exitosa que ustedes ya habían desarrollado contra el SARS? Sí, nosotros seguimos de nuevo utilizando una plataforma de producción que es ampliamente comprobada y utilizada en otras vacunas, como por ejemplo es la misma plataforma que se usa para producir la vacuna de la hepatitis B. Para eso entonces nuestro grupo de vacunas aquí en Houston está forjando la alianza con el grupo de manufactura, porque obviamente nosotros creamos la receta, hacemos obviamente los procesos académicos, pero después se tienen que transferir a una entidad pues industrial. Ya estamos muy avanzados en esa alianza, esperamos que prontamente, tan pronto tal vez como la próxima semana, anunciar esta alianza de manufactura y en conjunto ahora con ellos es en efectivo hacer estos estudios clínicos para poder entrar dentro de la comparación de
qué tan eficaz, qué tan segura, qué tantas dosis se van a tener que usar, cómo se va a distribuir. Y, o sea que dentro de todos los grupos que están haciendo estos esfuerzos, estamos todos tratando de llegar al mismo resultado. Pero sería bastante difícil tener una vacuna lista sabiendo que todavía estamos con un nivel de virus circulando muy alto, que entonces va a proveer bastantes dificultades en distribuir la vacuna, en tener que esperar que grandes números de individuos la usen para poder tener un efecto. Entonces yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, reducir el virus mientras estamos al mismo tiempo desarrollando estas nuevas tecnologías. Doctora, como recordatorio en los últimos segundos que nos quedan, en este momento, a 4 o 5 meses del comienzo de esta pandemia, ¿cómo podemos continuar reduciendo esa curva que ha vuelto a incrementar? Sí, bueno, como dijo usted al principio, desafortunadamente oímos mensajes un poco mixtos de si abrir, si no abrir, de cuánto abrir, qué tan rápido abrir, de usar o no usar contenimiento, bioseguridad. Yo creo que el mensaje es, desafortunadamente, todavía el virus no ha desaparecido. Aún en esas zonas donde se cree que está un poco más contenido, es seguir usando mascarillas, seguir usando esos mecanismos de bioseguridad, tratar de no estar conglomerados en lugares con mucha gente, mantener la distancia física. Y en los estados donde desafortunadamente tenemos el resurgimiento, que ahora está peor que a lo mejor cuando estábamos en febrero, marzo, es tener que desafortunadamente regresar, y la posibilidad es que vamos a tener que volver a cerrar y a volver a mantener estos contenimientos un poco más agresivos, hasta que de nuevo, de manera concertada, logremos tratar de llegar a alcanzar ese número que es contenimiento con casos de un caso por cada 1.000.000 de individuos por día. Y eso es un objetivo difícil, pero se puede lograr. Gracias, doctora, por acompañarnos. Marielena Bottazzi, microbióloga de origen hondureño, afiliada al Colegio de Medicina de Baylor. Gracias, un placer. Hola a todos, estamos en Diálogo Abierto. Continúa la incertidumbre en cuanto al retorno a las escuelas en septiembre 2020. Para decirnos cómo está la situación en estos momentos, damos la bienvenida a la abogada Janelle Canals-Kernizan, directora del proyecto Robin Hood de la organización Advocates for Children. Bienvenida, Janelle. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Janelle, explícanos un poco cuál es tu trabajo en Advocates for Children y qué significa Proyecto Robin Hood. Sí. Soy una abogada en Advocates for Children y la directora del proyecto de Robin Hood. Lo que nosotros hacemos es representar a las familias que necesitan ayuda con la educación de sus hijos en la ciudad de Nueva York, representando a las familias en situaciones de educación especial, disciplinas, si necesitan apoyos para aprender inglés, y también ayudando a las familias que necesitan apoyos para que sus niños puedan aprender y progresar en la escuela. Estamos conectados con 21 organizaciones y nosotros damos apoyo a las personas que trabajan en esas organizaciones y también a las familias conectadas con esas organizaciones. En estos momentos, ¿qué piensan ustedes del plan de retorno a la escuela 2020? Estamos muy preocupados con el plan. Ahora es muy difícil para los padres durante la instrucción remoto, especialmente para las familias que tienen menos recursos y que tienen que trabajar. Entonces, el plan que la ciudad tiene ahora, que es una combinación de instrucción en personaje, en instrucción remoto, las familias que tienen que trabajar van a tener muchas dificultades, especialmente los estudiantes que tienen discapacidades, que están aprendiendo inglés y que viven en refugios. Esos niños ya han tenido muchos problemas con instrucción remota desde el marzo, y para el próximo año escolar van a seguir con las mismas dificultades porque el plan no tiene ninguna solución
a las dificultades que estas familias ya han tenido durante el verano y del final del año escolar. Entonces, tenemos muchas preocupaciones por eso, porque las familias que tienen que trabajar, especialmente con las familias que tienen niños en diferentes escuelas, cómo van a quedar en casa con algunos niños unos días y otros niños otros días, entonces no pueden trabajar, o si los niños tienen diferentes horarios, las escuelas tienen diferentes horarios, ¿cómo van a arreglar eso para que los niños puedan asistir a la escuela los mismos días? Janio, ¿hay algunas ideas sobre cómo resolver esta situación? ¿Qué estrategias podrían implementarse? Para nosotros en Advocates for Children queremos que la ciudad todas las agencias públicas trabajan juntos para enfocar en educación y el cuidado de los niños, porque la verdad es que todas las agencias, no solamente el Departamento de Educación, tienen que trabajar juntos para crear un plan integrado que enfoca en educación y también cuidado para los niños, para que los padres puedan trabajar. También para nosotros, los niños que han sufrido mucho durante la instrucción remoto, durante el verano y del final del año escolar, son los estudiantes con necesidades de educación especial que están aprendiendo inglés y que viven en refugios o en situaciones temporales. Entonces, para nosotros queremos que la ciudad da prioridad a estos estudiantes para recibir instrucción en personaje, porque esos son los estudiantes que tienen más dificultades durante la instrucción remoto. Janil, la semana pasada tuvimos en el programa a un representante de la Federación Unida de Maestros, quien definitivo calificó que el plan de reapertura de los colegios es un plan fallido e incompleto. Incluso sugirió que una forma de reabrir las escuelas es haciéndolo por fases, unas escuelas primero, otras después, pero eso también trae sus retos. Desde la perspectiva de ustedes en la organización, ¿cómo ustedes sienten que se deben abrir las escuelas? ¿Cómo se debe hacer? Bueno, para nosotros, por abrir por fases va a ser muy difícil. ¿Qué escuelas van a abrir primero? ¿Cuáles comunidades van a recibir instrucción en personaje primero? Por ejemplo, desde marzo hay algunas familias y algunas comunidades que la situación es peor para ellos. Entonces, si elegimos algunas escuelas sobre otras escuelas, ¿cómo vamos a elegir eso? Y cómo vamos a asegurar que las inequidades que ya han sufrido muchas familias no van a continuar en el próximo año escolar. Para nosotros queremos que el plan, la ciudad tiene que trabajar más en un plan que incluya a otras personas y otras agencias públicas en la ciudad para trabajar juntos, porque esto no es solamente un problema de educación, es también los padres tienen que trabajar, la ciudad quiere que las personas regresen a trabajar, pero no quieren dar instrucción a sus hijos, entonces tienen que trabajar juntos en crear un plan que incluye a todos, que está integrada con todos. ¿Cómo puede el público participar en este proceso de plática y de toma de decisiones? Bueno, para los padres, ahora el distrito y las escuelas están haciendo sesiones de información para todos los padres sobre el plan para el próximo año escolar. Y queremos que todos los padres participan, ¿sí? Para expresar sus preocupaciones y para hablar con las escuelas sobre lo que ellos quieren para sus hijos para el próximo año escolar. Sus voces son muy importantes y ahora las escuelas tienen que crear un plan en agosto y mandarlo a la ciudad en agosto. Entonces, si las familias hablan con las escuelas ahora y participan en esas sesiones de información, esperamos que las escuelas hagan planes que incluyen las voces de los padres. Janil, pero no hay mucho tiempo. Agosto está literalmente a una semana y media de la filmación de este programa.
si la ciudad puede esperar un poco para crear un plan que va a funcionar para todos, para las maestras, para los estudiantes, para las familias. ¿Qué es lo próximo, Janelle, en los últimos segundos que nos quedan para Advocates for Children? Sí, bueno, Advocates for Children tiene una línea de ayuda que está abierta lunes hasta el jueves y queremos oír de las familias. Si tienes algunas preocupaciones, quejas, si necesitas apoyo, por favor, llama a nosotros. Gracias por acompañarnos. Fue Janelle Canals Kernizan, abogada, directora del proyecto Robin Hood de la organización Advocates for Children. Gracias. Hola a todos, estamos en Diálogo Abierto. Damos de inmediato la bienvenida a Andrés Pazmino de la Alianza para la Hospitalidad de la Ciudad de Nueva York, la organización de defensa que representa a los propietarios de restaurantes y barras en la ciudad. Bienvenido, Andrés. Hola, Javier, gracias por tenerme aquí. Andrés, se ha anunciado la apertura de la ciudad fase 4, sin embargo, esto ha excluido la reapertura de los restaurantes y barras para comer adentro. ¿Qué piensa la asociación de esta situación? Bueno, obviamente es algo que los restaurantes lo necesitan y estamos también muy conscientes de que hay que implementar políticas públicas para el desarrollo económico y también para mantener un buen estado de salud a nivel estatal y de la ciudad. Y estamos tratando de salir y conversar y plantear otras ideas y otras políticas públicas con el gobierno para establecer una fecha. Porque en este momento, Javier, no hay una fecha determinada cuándo los restaurantes y los bares van a poder abrir puertas adentro. Andrés, sin embargo, el alcalde ha dicho que pese a que no podrán reabrir para comida adentro los restaurantes y las barras, sí se estaría expandiendo los programas de Open Restaurants y Open Streets. ¿Qué significa esto y cuál sería el impacto a los propietarios de estas pequeñas empresas? Claro, originalmente el Open Streets abriendo las calles y el Open Restaurants abriendo los restaurantes son diferentes iniciativas. Una, abriendo las calles, permitía que los peatones caminaran al aire libre y puedan mantener mayor distancias sociales. El abriendo los restaurantes es una iniciativa del alcalde donde permitía que los restaurantes, y permite obviamente que los restaurantes sirvan puertas afuera. Ahora es una combinación de los dos, en donde se cierra el acceso vehicular completamente de la calle para que los restaurantes puedan ejercer y servir a los consumidores y que también se pueda mantener distancias sociales. Ahora, la semana pasada el alcalde extendió este programa para que los restaurantes puedan servir mucho más a largo plazo. Originalmente el programa iba a terminar en septiembre 8. Ahora el programa se ha extendido a octubre 31 y también abarca parqueaderos grandes donde hay muchos, donde no hay parqueadores, no los parqueaderos en las calles, sino en los parqueadores independientes donde hay espacio para que los restaurantes puedan servir a los consumidores. Hay mucho restauranteur y dueño de barra que está en vecindarios donde no hay mucho espacio realmente. Entonces, muchos de ellos con quienes yo incluso he platicado han hecho inversiones masivas en reestructurar sus restaurantes adentro y tener cierto operativo afuera según pueden, pero muchos no pueden tener en algunas ocasiones más de 2, 3, 4 mesas. Muchos sostienen que no van a poder sostenerse en funcionamiento porque los ingresos no son suficientes. ¿Se ha pensado en el impacto que esto podría tener a largo plazo? Todos los días. Y le comunicamos al gobierno todos los días. En temporadas normales, antes de la pandemia, era muy difícil mantener un restaurante. Y ahora se ha vuelto mucho más difícil. Y no tenemos una respuesta concreta cómo ayudar a los restaurantes cuando se trata de que el servicio puertas adentro todavía no está determinado. Y eso es algo que estamos abogando todos los días al gobierno para poder establecer una fecha concreta y empezar a conversar de temas de cómo sostener las operaciones de estos restauranteros que
no nos olvidemos, son empresas pequeñas. No nos olvidemos que son empresas que dependen mucho de los inmigrantes. No nos olvidemos que son empresas, es una industria que depende mucho del trabajador, del trabajador pequeño. No nos olvidemos que es una industria que realmente que es de hospitalidad, que es para ayudar y para dar la bienvenida a todos. Y obviamente ha sido muy afectada con la pandemia y estamos tratando de establecer políticas públicas que puedan ayudar no solamente en el verano, pero entrando el otoño, entrando el invierno. Para que el público entienda desde la perspectiva de los propietarios de restaurantes y barras, ¿cuál era el problema? ¿Por qué es que les han excluido de esta fase de reapertura? El gobernador está siendo muy cuidadoso. Obviamente se están viendo muchos casos a nivel nacional y el gobernador quiere ser cauteloso en temas del planteamiento de reapertura. Pero hay muchas veces en que esas políticas y esas decisiones son basadas en lo que también se ve en las redes sociales. Hay muchos negocios que están cumpliendo con las nuevas reglas. Pero esas reglas cambian todo el tiempo. Las reglas se establecen una semana y la otra semana ya son diferentes. Entonces, eso no solamente crea frustración, pero también crea confusión, porque las reglas ya no son las mismas. Y obviamente también se ve mucho de que los inspectores, por ejemplo, hay muchos inspectores que van en las calles y visitan los restaurantes y en los bares y un inspector dice una cosa y otro inspector dice otra. También adhiere al tema de confusión que se está viendo mucho ahora en el tema de reapertura. En los próximos meses, ¿cuál va a ser el trabajo de la asociación en la defensa de estos pequeños negocios y ayudar a figurar este asunto? Sí, bueno, estamos abogando todos los días. Acordémonos que la Alianza lideró el programa de las puertas afuera para que los restaurantes puedan servir. Acordémonos que la Alianza lideró también la expansión que se dio ahora estos meses. Estamos ayudando mucho a los restaurantes, pero ahora no tenemos una respuesta concreta y tendremos que conversar más de aquí a un par de semanas, una vez que ya conversemos y establecemos una nueva fecha para que los restaurantes puedan abrir ya puertas adentro, que es algo que se está viendo en Upstate New York y lo tenemos que estar implementando en la ciudad de Nueva York porque, como lo sabemos todos, hay muchos de estos restauranteros que no pueden sobrevivir con las medidas corrientes, con las medidas que se están dando ahora. ¿Cuál es tu llamado a la comunidad en general? Hay que estar involucrados cívicamente. Llamemos a nuestros funcionarios públicos, a nuestros concejales, a nuestros asambleístas, a nuestros senadores de estados de Nueva York. Únanse a grupos como nosotros, que de esa manera estamos estableciendo una voz. Si no somos parte del proceso, no vamos a tener representación. Hay que tener representación para empezar. Y obviamente cada quien tiene que hacer su trabajo. La industria y esta alianza estamos representando a una industria completamente. Pero también sería muy bueno que tengamos mucho también apoyo para que cada restaurante pueda llamar a sus propios funcionarios públicos y que se dejen saber de los problemas que tienen. Dejen saber del futuro que la industria tiene por el momento si no hay medidas más drásticas que se puedan tomar. Y obviamente si no somos parte, como te lo dije, si no somos parte del proceso, no vamos a ser parte de la solución. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue Andrés Pazmino de la Alianza para la Hospitalidad de Nueva York, la organización de defensa de la industria de los dueños de restaurantes y barras. Gracias, Javier. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden que para mantenerse con la información más actualizada sobre las diferentes fases de reapertura en la ciudad de Nueva York y los cambios, deben continuar sintonizados a BronxNet Televisión y también a través de bronxnet.org y el canal de YouTube. Allí también pueden observar todos los programas de diálogo abierto realizados durante la pandemia y también pueden compartirlos con otros. Recuerden además que si necesitan cualquier información particular sobre servicios gubernamentales, deben contactar a la línea 311. Será hasta la próxima edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces.